Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Estamos viendo generalidades de osteología. ¿Sí? Todo esto con la finalidad de iniciar con la descripción anatómica del esqueleto, que forma parte integral del sistema locomotor. Entonces todo el esqueleto, que eran 206 huesos en el adulto, lo vamos a separar en dos, a subdividir en dos. Uno es el esqueleto axial o central, ¿sí? Es el esqueleto que se va a encontrar en la línea media del cuerpo, por eso se llama axial, en el eje central del cuerpo, axis, axial de eje. En este vamos a encontrar lo que es la cara, el cráneo, en la cabeza, la cara y el cráneo. Vamos a encontrar también la pelvis o la cintura pélvica, donde termina de la cabeza a la pelvis. Y en su intermedio pues vamos a encontrar la columna vertebral por detrás, la caja torácica también la vamos a encontrar a los lados de esta columna vertebral, formada por las costillas, y en el centro vamos a encontrar el esternón. Entonces esta serie de huesos que tenemos aquí son los que nos van a formar el esqueleto axial. Por otro lado tenemos el esqueleto apendicular relativo a la palabra apéndice o miembro o extremidad, ¿sí? Entonces van a ser los huesos que forman las extremidades, como los brazos o las piernas. Estos se van a ubicar por fuera de la línea media del cuerpo, del eje axial que conformaba el esqueleto anterior. Esa línea salió muy chueca. Sí. Entonces aquí vamos a tener dos extremidades, una superior y una inferior. También se les puede llamar extremidades o miembros. También, como miembro se le puede llamar miembro superior o torácico, y el miembro inferior se le llama miembro inferior o pélvico, o sea, miembro pélvico. Son izquierdo y derecho, o sea, brazo izquierdo, brazo derecho. Y por ejemplo en la extremidad superior o miembro torácico, lo que vamos a encontrar son estos huesos, el húmero, el radio y el cúbito, que forman el antebrazo. La articulación entre estos tres huesos en el centro va a formar el codo. El carpo, que son 8 huesos que forman la base de la mano. Los metacarpianos, que son las raíces de los dedos. Y las falanges, que forman ya propiamente el esqueleto de los dedos de la mano. En el caso de la extremidad inferior, pues vamos a encontrar el fémur. Sería el equivalente al húmero en la pierna. Por debajo de este encontramos la tibia y el peroné o fíbula, y en medio tenemos a la rótula, que sirve como punto de flexión o palanca para flexionar o doblar la rodilla. Y el pie tiene una estructura muy parecida a la mano, teniendo un tarso, un metatarso y las falanges, que son el esqueleto de los dedos de los pies. A los dedos de los pies también se les puede llamar ortejos sin H. ¿Sí? Se les va a llamar ortejos y se les va a llamar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Siendo el primero el equivalente al pulgar, y de ahí empezamos a contar hacia afuera, ¿sí? En la mano, por otro lado, los dedos de la mano pues tienen sus nombres propios, entonces no se les llaman ortejos. Empezamos por llamarlos, se les puede llamar dedos y numerarlos como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, o se les puede nombrar pues por sus nombres propios, como es el pulgar, el índice, el anular, el medio y el meñique. En cuanto al esqueleto axial, va a estar conformado por 80 huesos aproximadamente en total, ¿sí? De estos pues los vamos a ir separando. Entonces aquí volvemos a encontrarnos la figura del hueso yoides. Es un solo hueso que no está articulado en ninguna parte con el cuerpo, con el resto de los huesos. Solamente está unido a ellos a través de músculos o tendones. O sea, va a estar unido de forma indirecta. Entonces en el cráneo vamos a encontrar un total de 8 huesos. En la cara un total de 14. Y en el oído encontramos 8 pequeños huesos en el oído. En la siguiente imagen pues encontramos el cráneo, una calavera, pues una cabeza completa conformada por el cráneo y la cara. En esta pues vamos a diferenciarlo, ¿verdad? El cráneo, perdón, es toda la cúpula, todo lo que protege al
al cerebro. Entonces esta es el cráneo o la bóveda craneana. Lo que encontramos por debajo de esto, voy a poner en verde, desde el maxilar y los otros huesos, esto sería la cara, ¿sí? Entonces de forma rápida pues vamos a ver los huesos que hay en el cráneo, teniendo primero el frontal. El hueso frontal es impar y se encuentra hacia adelante y en el centro de la cabeza. Lo podemos ver aquí en amarillo, ¿sí? Este sería el hueso frontal. Luego tenemos el parietal, aquí marcado en azul, que vienen a formar gran parte de la bóveda. Son dos, son pares y son iguales. Luego tenemos detrás el occipital, ¿sí? El parietal, el occipital, que también es impar y va a formarnos el punto de unión entre el cráneo y la columna vertebral. Luego tenemos el hueso temporal hacia los lados y por debajo del parietal. Temporales tenemos dos, ¿sí? Uno de cada lado. Ese temporal se puede dividir en dos partes, una porción petrosa o roca y una porción escamosa. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el hueso como tal, ¿sí? ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver algunos de los huesos de la cara, ¿sí? Siendo por ejemplo este el maxilar inferior. Por arriba de ese maxilar inferior tendríamos el maxilar superior, ¿sí? A los lados de la nariz tenemos los huesos nasales, uno y otro, y tenemos también el hueso malar. El hueso malar, ¿sí? O cigomático. Por otro lado, en la vista anterior, aquí no alcanzamos a ver todos los huesos. Por último, aquí en la vista lateral nos hizo falta el esfenoides. El esfenoides es este hueso que vemos aquí en color café. Es una muy pequeña porción de él, el resto se va a ver dentro del cráneo, forma parte del piso del cráneo. Ahora, en cuanto a la columna vertebral, esta columna vertebral nos va a servir como estuche, por así decirlo, para contener a la médula ósea. También se le puede llamar raquis y vamos a encontrar un total de 26 huesos. Estos huesos se van a dividir o a agrupar en diferentes secciones. En la sección cervical, sección torácica y sección lumbar. Y por último tenemos la sacra y la coxigia. Tienen de característica que todos se van a encontrar separados entre sí en los primeros tres grupos. Los cervicales, las torácicas y las lumbares están separadas entre sí y entre una y otra hay una articulación móvil para permitir la mayor movilidad de la espalda o de la columna. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un hueso sacro, que en realidad un hueso sacro es una fusión de 5 vértebras, y el coxis, que también es una fusión de vértebras coxígeas. En el tórax vamos a encontrar una cantidad de 25 huesos en total, de los cuales tenemos 24 costillas, 12 de cada lado, de la cual 6 se van a llamar falsas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no están unidas propiamente con hueso al esternón, sino a través de una gran porción de cartílago. Y de estas hay algunas que se les va a llamar flotantes, porque ni siquiera están unidas al esternón, que pues son las últimas 4 costillas, ¿sí? Estas no se van a unir al esternón para nada, son 2 de cada lado. Y tenemos una pieza central o esternón, que es la que le va a dar coherencia a todas estas costillas. Las costillas se van a articular por detrás con la columna vertebral y hacia adelante con el esternón, formando entre sí la caja ósea, que es el tórax, esa caja donde vamos a contener varios de los órganos más importantes del cuerpo. Aquí tenemos una vista anterior de un tórax, ¿sí? El cual esto que vemos aquí, a partir de aquí hacia abajo, son las vértebras lumbares, de aquí hacia arriba son las torácicas, y en este punto donde se ven con 2 orificios a los lados, ahí empiezan las vértebras cervicales. Entonces ya tenemos 3 regiones, las 3 regiones móviles de la columna vertebral, articulados con las vértebras tenemos a las costillas, son todos estos arcos de arriba hacia abajo, ¿sí? Vamos a tener varias que son falsas, ¿sí? Estas últimas 2 aquí en este lado y este lado son las flotantes, porque no están en relación, no se van a unir hacia adelante con el esternón, mientras que las otras 6 sí lo hacen con el esternón a través de un cartílago. El esternón es esta pieza en forma de lanza en el centro,
¿sí? Que es lo que nos va a servir a la par como una placa protectora para los órganos internos del tórax, como también punto de inserción para las costillas. Ahora, en cuanto al esqueleto apendicular, vamos a tener dos cinturas. Primero tenemos una cintura escapular o cintura torácica que va a estar formada por 4 huesos. Estos 4 huesos son las 2 clavículas, que aquí podemos observar las clavículas en morado. Y por detrás vamos a encontrar los omóplatos aquí en amarillo. Sí, estos omóplatos de estas clavículas lo que van a hacer es darle un punto de articulación al hueso húmero para que se articule el tórax y permitirle los movimientos de los brazos. En total, los huesos de la extremidad superior van a llegar a un número de 30. Estos 30 huesos vamos a encontrar 2 húmeros, 2 cúbitos y 2 radios. En la mano encontramos en el carpo 8 huesos del carpo en cada mano, 5 huesos del metacarpo en cada mano y en cuanto a falanges, falanginas y falangetas, 14. Esta situación de falange, falangina y falangeta también se le puede llamar primera, segunda y tercera falange. En los dedos lo vamos a ver como porque, por ejemplo, en la punta de los dedos tenemos una falange, la tercera falange. En medio tenemos otra, que es la segunda falange, y al final tenemos una, que es la primera falange. Entonces todos los dedos van a estar conformados por estas tres piezas. Estas 3 piezas, entonces, la primera, la más cercana a la mano, va a ser la falange. La segunda es la falangina y la tercera es la falangeta. O como les digo, podemos llamarlos primera, segunda, tercera falange. Cabe destacar que el dedo pulgar solo tiene 2 falanges, la falange y la falangina. Digo, la falange y la falangeta. Eso sería en torno al miembro superior. En el miembro inferior vamos a tener también una cintura, pero en este caso una cintura pélvica, que va a estar formada por 2 huesos, que son los huesos coxales. Los huesos coxales son unos huesos en forma de aspa, como aspa de una hélice de ventilador, ¿sí? Que a su vez en algún momento estuvieron formados por 3 piezas o por 3 huesos, que son el ilion, el isquion y el pubis. ¿Sí? Entre la unión entre ellos se forma una cavidad que se llama acetábulo. En ese acetábulo se va a articular el fémur, que es el primer hueso del miembro inferior. En cuanto a la extremidad inferior, podemos tener 2 fémures, uno de cada lado, ¿sí? Tibia y perone o fíbula, uno de cada uno en cada lado, 8 huesos del tarso, 5 huesos de metatarso por cada pie, y una falange, falangina y falangeta igual que en los dedos de la mano, y van a ser 14, sino 15 porque el pulgar también tiene solamente 2 falanges. Ahora, los detalles óseos o accidentes óseos, ¿sí? Son situaciones que podemos ver en diferentes huesos, son accidentes dentro de la superficie de los huesos y se encuentran en lugares donde hay inserciones de tendones, ligamentos, fascias, aponeurosis, o por donde pasa algún tendón, no tiene que estar precisamente insertado, o pasa un nervio o alguna estructura. Esto se puede considerar una serie de glosario porque van a leer una larga serie de veces estas palabras. Cóndilos, para empezar, es una articulación o una zona articular redondeada. Por ejemplo, el cóndilo lateral del fémur. Apunten esto en lista y ténganlo a la mano para cuando vayamos revisando cada uno de los huesos. Un epicóndilo es una eminencia superior a un cóndilo, o sea, una saliente. Por ejemplo, el epicóndilo lateral del húmero. Las crestas son pliegues óseos, a veces afilados, a veces romos, ¿sí? Y como ejemplo, pues tenemos las crestas ilíacas. Las carillas van a ser áreas lisas y planas donde un hueso se articula con otro. Agujeros, pues como su nombre lo dice, es una pseudocavidad que permite el paso a través de un hueso. Las fosas van a ser una especie de depresión de pseudoagujero, ¿sí? Una especie de oquedad o área deprimida en la superficie del hueso, ¿sí? Las líneas son pequeñas elevaciones, no tan afiladas como las crestas, y que muchas veces sirven de inserción a varios músculos, ¿sí? Los maleolos, tenemos 2 maleolos, es un proceso redondeado parecido al cóndilo que vamos a encontrar en los tobillos. Las escotaduras es una indentación, es como si va un borde
de un hueso y de repente se hunde y luego vuelve a tomar su forma normal. Entonces este hundimiento es la escotadura. Protuberancias son proyecciones o salientes, ¿sí? Normalmente son de formas redondeadas, pero son diferentes a los cóndilos porque su superficie muchas veces es rugosa para insertar algún músculo. Tenemos espinas, son salientes, mucho más alargadas y afiladas en su punta. Y apófisis espinosas, otra forma de hueso que vamos a encontrar prácticamente en la columna vertebral. Todas las vértebras tienen hacia su parte posterior una apófisis espinosa, que no es más que una especie de pico que sirve para insertar los músculos de la espalda. Bueno, tenemos varios tipos de tejido óseo, ¿sí? Dos ya los vimos, que son pues el tejido compacto y el tejido esponjoso. Lo vemos cuando revisamos los huesos. Esto está mal escrito, aquí se refiere al periósteo, que recuerden que es la capa que los recubre, ¿sí? Aparte del periósteo tenemos la médula ósea roja. ¿Sí? Esta médula ósea roja pues, es la encargada de producir los factores hematopoyéticos de la sangre y el tejido óseo ya como tal, ¿sí? Que es el cual lo vamos a encontrar subdividido en esponjoso y compacto. En esta imagen vamos a poder ver 3 de los 4 tipos de hueso que existen en el cuerpo. Estos tipos de hueso van a variar según la longitud de sus ejes, ¿sí? Ya sea el alto, largo o el ancho. Los huesos largos, por su parte, pues son huesos que son largos, al menos en su altura, ¿sí? Estos huesos largos son principalmente los que localizamos en las extremidades, como el húmero, el radio, el cúbito, el fémur, la tibia o el peroné. Luego tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos resulta que tienen sus ejes más o menos iguales, de la misma medida, ¿sí? Las vértebras pueden considerarse huesos cortos. Algunas otras estructuras, como algunos huesos de la cara, se pueden considerar huesos cortos, pero tienen la situación de que son simétricos, tienen una forma más o menos definida. También tenemos los huesos planos, que los huesos planos van a estar conformados por 2 placas o tablas, una interna y una externa, y en el centro un tejido esponjoso que se llama diploe. También pues, se les llama planos porque su espesor es mucho menor a los otros 2 ejes. Entonces son prácticamente como un plato, ¿sí? Planos como los parietales o el omóplato. Nos falta un tipo de hueso que es el hueso irregular. El hueso irregular es un hueso que no tiene una forma definida o tiene una forma geométrica muy difícil de describir, como el hueso etmoides, el hueso esfenoides, que tienen formas muy caprichosas y es difícil de identificarlos con una figura geométrica.